Jóvenes, ¿cómo están? Jóvenes, nuevamente les saluda el profesor Denis Riveros Lobón para desarrollar una nueva clase de literatura. En este caso vamos a hablar de una corriente literaria y uno de los autores más importantes fue de esta corriente en el Perú, como es Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Vamos a iniciar entonces hablando primeramente acerca de lo que vendría a ser esta corriente literaria llamada romanticismo, ¿no? Este romanticismo, chicos, también que proviene de Europa, porque hay que recordar que todas las corrientes literarias nacen mayormente en Europa, ¿no? Romanticismo que había dejado ya mucho atrás, ya mucho tiempo atrás al renacimiento, ¿no? Europeo de los escritores del siglo de oro, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, y ahora se va a centrar más que todo en el siglo XVIII, ¿sí? Y comienzos del siglo XIX. Es ahí donde se va a afianzar esta corriente y movimiento artístico, cultural y literario, ¿ya? Mayormente el romanticismo se centra en Alemania, ¿no? También llega a Inglaterra y mayormente a finales ya de esta etapa se va a afianzar y desarrollar mucho más en Francia, ¿no? Hay que recordar que el romanticismo siempre nos lleva al lado subjetivo, ¿no? A los sentimientos del autor, al amor, a la frustración, al dolor. Todo lo que el autor escribe lo va a dar a conocer a través de este romanticismo, cuyas características son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar dentro del romanticismo esa sensibilidad del autor, las emociones del autor, que las va a dar a conocer a través de sus escritos, ¿no? De una manera muy liberal, porque hay que recordar, pues, que tenemos una libertad de creación en el romanticismo. Los autores vamos a ser libres de escribir, pues, acerca de nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Por eso mismo vamos a dejar de lado las reglas, las normas, los parámetros que nos habían pues dejado los neoclásicos anteriores, ¿no? Hay que recordar que los clásicos eran pues muy apegados a la letra con muchas reglas, ¿no? En cambio el romanticismo rechaza de un lado al neoclásico y sus reglas, ¿no? Dando una libertad de creación a los autores. El romanticismo se caracteriza por tener mucha subjetividad. Como les dije, el ser, el escritor, el poeta, nos da a conocer de una manera textual en poemas, odas, sonetos o en cualquier tipo de literatura romántica sus sentimientos y emociones, ¿no? A través de sus escritos, dejando de lado pues ese raciocinio, esa razón que nos daban los clásicos, ¿no? Entonces, más de todo va a dar a conocer que sus sentimientos, teniendo siempre sus musas de inspiración, ¿no? Hablando de musas de inspiración, la sublimidad, lo sublime, lo dulce se ve en el romanticismo a través de la belleza de esas mujeres que se vuelven pues inspiración para la gran mayoría de los autores románticos, ¿no? Dentro de este romanticismo también se encuentra pues un paisaje nuevo, ¿no? Un paisaje hermoso que lo van a dar a conocer los autores mediante sus escritos. Habla de la naturaleza, ¿no? Naturaleza que prepondera, está dentro de los poemas de algunos autores, como por ejemplo Carlos Augusto Salaverry, correcto, como Goethe, como Víctor Hugo, que nos dan a conocer su romanticismo a través de sus escritos. También podemos dar a recordar ahí que existe un yo poético, ¿ya? Los autores siempre tienen un yo poético, ¿correcto? Ya que ellos expresan su sentimiento dando siempre a una mujer que es mayormente el tema central. Si hablamos de representantes internacionales a nivel mundial, dentro de los más importantes tenemos pues a Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, jóvenes, este escritor, pero netamente estadounidense, cuyas obras han marcado mucho, pues, dentro de la literatura romántica, ¿no? Como Víctor Hugo y su gran obra Los Miserables, ¿no? Este francés también nos da a conocer sufrimientos, penas dentro de la obra Los Miserables, ¿sí? El sentimiento de una madre, la pérdida de su hija, la muerte, y ahí se ve también la etapa sentimental del escritor Víctor Hugo. Tenemos mucho más ya contemporáneos como la escritora Maria Shelley,
en la inglesa que escribió Frankenstein o el moderno Prometeo, Alejandro Dumas con El Conde de Montecristo, sí, con Los Tres Mosqueteros, que siempre dan a conocer pues este romanticismo, ¿no? Si hablamos pues de Carlos Augusto Salaverry, es uno de los mejores representantes del romanticismo peruano. Estamos hablando de un peruano donde yo puedo destacar pues de este autor que desarrolló o se desarrolló dentro del género lírico, escribió muchos poemas, entre los más importantes, Acuérdate de mí. Entonces las especies son poemas del autor. Él está dentro de esta corriente romántica, ¿sí? Romanticismo. A él le vamos a llamar y reconocer con algunos calificativos en el Perú como el ruiseñor de Chira, lógicamente que hablamos de su tierra natal, Piura, y también se le reconoce como el sucesor de Segura, que son algunos de los calificativos de este romántico peruano llamado pues Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Este autor, como les dije, señor de Piura, pues nació justamente en esta ciudad, La Chira, en Piura. Lamentablemente podemos decir pues que fue un hijo como adoptivo y legítimo de un gran caudillo de esta época emancipadora, de esta época libertadora, de esta época muy importante de la historia del Perú, como Felipe Santiago Salaverry fue su padre, ¿no? Lamentablemente la familia por problemas dentro del Perú tuvieron que escapar y huir. Motivos, ¿por qué fue que huyeron? Justamente por el padre, ¿no? De Felipe, de Santiago Salaverry, quien es su padre Felipe, ¿no? Tuvieron que escapar a Chile y fueron perseguidos innumerables veces su padre, tanto como el autor, ¿no? Luego de años, 4 años específicamente, pudieron regresar al Perú cuando ya el autor ya tenía la edad de 15 años, ¿no? Pasaron unos años y el autor se casa pues con Mercedes Felices, ¿no? Una mujer muy importante dentro de la biografía del autor, su esposa, ¿no? Este matrimonio no duró mucho, duró muy poco tiempo. Luego viene una parte importante de la vida del autor cuando se enamora de otra mujer llamada Ismena Torres. Esta mujer toma mucho más importancia porque a ella le dedicará un poemario, un conjunto de poemas denominado Cartas a un Ángel. Y hay que recordar que dentro de Cartas a un Ángel ahí se encuentra pues justamente Acuérdate de mí. Luego de eso, de unos viajes continuos a Europa, decide viajar a París nuevamente para contraer justamente matrimonio con Ismena Torres. En ese viaje de bodas, sí, de ambos, de Alemania, lamentablemente una parálisis terrible ataca a nuestro autor. Profesor sí le atacó una parálisis en el cuerpo total y lamentablemente en el año de 1891 el escritor muere, fallece, el gran escritor Salaverry, profesor, sí, uno de los más importantes escritores de lo que vendría a ser pues el romanticismo en el Perú. Ahora veamos entonces uno de los poemas más importantes del autor, es el poema Acuérdate de mí. Si hacemos un análisis del poema Acuérdate de mí, jóvenes, vamos a darnos cuenta pues que de todas maneras sigue perteneciendo a la corriente del romanticismo que ya hemos dicho que aparece en Europa. Por ser un poema pertenece al género lírico, ¿no? Un poema que tiene una estructura muy bonita, ya que este poema, Acuérdate de mí, llega a tener una cantidad de 17 estrofas, ¿no? Donde la gran mayoría de las estrofas llegan a tener solo 4 versos, ¿correcto? Esta rima de los versos de Acuérdate de mí es una rima consonante, ¿no? Donde la terminación de los versos mayormente terminan justamente en consonantes. El tema central es el amor, la soledad y la muerte. Un amor de una pareja que se ve en este poema, donde lamentablemente la separación los conduce pues a que este hombre, el varón, ande como un cadáver, dice la historia, siempre pensando en la mujer y en el amor que tuvo, ¿no? Al final reclama pues que ella, ese amor que tuvo por ella jamás lo va a olvidar, jamás se olvidará de él, ¿no? Es el poema Acuérdate de mí, siempre se ve ahí mucho amor,
del hombre, del varón, que lógicamente hablamos del poeta mismo, del escritor Santiago Salaverry, por esa mujer, ¿no? Que podemos deducir entonces que sería pues a la mujer que le dedicó justamente Ismena, ¿no es cierto? La mujer se llama como Ismena, ¿no es cierto? Esta obra, Acuérdate de mí, el poema, Acuérdate de mí, tiene un florilegio, significa que Acuérdate de mí pertenece a una colección, se encuentra dentro de Cartas a un ángel, ¿ya? Dentro de Cartas a un ángel, ahí, en ese poemario se encuentra el poema Acuérdate de mí, poema que siempre nos da a conocer el yo poético del autor. El yo poético, recuerde muy bien, de él hacia esta mujer, pues, ¿no? Si vamos a nombrar entonces algunos representantes peruanos, nombraré como a Luis Benjamín Cisneros, ¿correcto? Un hombre importante, el más importante de la romántica en el Perú, de la novela romántica, ¿no? Manuel Nicolás Corpancho, un poeta llamado en su obra El Poeta Cruzado, importantísimo. José Arnaldo Márquez, el poeta de la solidaridad social, el poeta del Perú romántico, entre muchos autores más que pertenecen a este importante y corriente literaria como es el romanticismo. Podemos nombrar también a Pedro Pasoldán, sí, con sus obras Ruinas, y uno de los autores que también es relevante sería pues Ricardo Palma Soriano, con sus fabulosas tradiciones peruanas, ¿no? Donde también ahí el tema principal pues es el romanticismo de la época, sí, junto con los ya nombrados anteriores como Goethe, entre otros más. Entonces, jóvenes, este es el romanticismo de gran, importantísimo escritor entonces, ¿sí? Salaverry, cuyo legado de romanticismo ha dejado pues en la obra literaria llamada Acuérdate de mí, un poema romántico muy importante para ustedes. Nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente.